Bueno, yo soy Jesús Delgado, soy experto es una palabra muy fea, pero soy doctor en Derechos Humanos. Mi línea de trabajo principalmente es trabajar desde el ámbito de la cooperación internacional y las relaciones internacionales. Por eso el elemento de trata y desde los derechos humanos desde un enfoque feminista es un enfoque que me interesaba bastante, y con Nuria empezamos a trabajar. Y bueno, para empezar, yo sé que, bueno, supongo que tenemos claro, o no sé si tenemos muy claro lo que significa la trata de seres humanos, ¿no? Nosotros, bueno, hablamos de algunos elementos básicos, ¿no? Como los actos, los medios y los fines, ¿no? Los actos, bueno, sabemos que es la captación de personas. Los medios sabemos que es de una manera forzada, y en este caso hablamos de los fines como explotación con fines sexuales, ¿no? Aunque la trata no es solamente un concepto que se derive únicamente a fines de explotación sexual, si es en el caso de mujeres y niñas es algo que no tiene ningún tipo de duda, ¿no? Puede ser que desde la trata, como dice la OIT, pueda haber personas, hombres muy vinculados a la trata laboral, pero cuando hablamos de trata con fines sexuales, está claro que las víctimas principales son mujeres y niñas. Pero no solamente en ese aspecto, ¿no? También en el ámbito de cuidados, en ámbitos laborales más vinculados a espacios vinculados al supuesto género femenino, como el cuidado o este tipo de elementos, ¿no? Como muy bien sabéis, imagino también, si no, bueno, cuando llevo unos años trabajando en esto, y cuando vamos a cualquier congreso, a cualquier espacio, cuando se habla de trata de seres humanos, pues siempre se habla no sé siempre no se pasa. Vale. Hablamos del protocolo de Palermo, ¿no? Como, digamos, ese marco. Parece que cuando hay que hablar de trata tenemos que hablar del protocolo de Palermo, como si fuera el único elemento que pudiera ayudarnos a entender lo que significa la trata de personas. Nosotros, bueno, por supuesto ratificamos el protocolo y estamos de acuerdo, pero entendemos que es insuficiente. Creemos que para hacer un acercamiento al concepto de trata de seres humanos, tenemos que hacerlo desde un enfoque crítico de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Desde un enfoque crítico de derechos humanos, bueno, nosotros trabajamos desde un marco teórico muy vinculado a la escuela de Frankfurt, a las teorías críticas, y autores como Boaventura de Sousa Santos o Joaquín Herrera Flores, que hablan que los derechos humanos no son normas, son procesos. Porque entender los derechos humanos como elementos de garantía jurídica no garantiza, valga la redundancia, no garantiza que se vayan a cumplir. Entonces los derechos humanos no son normas para nosotros, son procesos. Y cuando trabajamos desde cualquier elemento, puede ser la trata o otro elemento, entendemos que apoyar los derechos humanos es generar espacios de lucha por la dignidad. Eso significa apoyar movimientos sociales, apoyar políticas públicas, apoyar grupos de exclusión y ayudar a generar procesos donde se pueda generar actividades emancipatorias que generen dignidad en las personas, ¿no? Puede ser un concepto muy filosófico, pero ahora cuando lo veamos en el concepto más concretamente de la trata, creo que podremos entenderlo un poquito mejor. Otro elemento que es importante para nosotros desde las teorías críticas de derechos humanos es entender que las protagonistas son las personas. En el caso de trata, las protagonistas son las mujeres y las niñas. Y entendemos que desde un enfoque crítico de derechos humanos, ellas son las que tienen que tener voto, las que tienen que tener voz y voto, ¿no? Ellas son las que tienen que
guiar, digamos, hacia dónde queremos llevar los procesos de lucha. Igualmente, es importante entender el concepto desde las teorías críticas de los derechos humanos desde una multidimensionalidad importante, ¿no? Nosotros hemos trabajado principalmente acercándonos a las realidades de África subsahariana, países como Nigeria y Camerún. Y claro, ahí para conocer esa realidad, para trabajar la trata de seres humanos desde ese espacio, es importante tener en cuenta elementos como el colonialismo, el neoliberalismo y por supuesto el patriarcado. No se puede entender la trata de seres humanos sin entender que vivimos en un mundo patriarcal, sin entender que además de que vivimos en un mundo patriarcal, en zonas y regiones como África o América Latina o otros espacios, hay que tener una mirada colonial, entender que los procesos que ocurren en esos territorios están vinculados también a su historia y a la explotación de países enriquecidos para empobrecer a otros países. Entender toda esa multidimensionalidad es importante para entender de qué hablamos cuando hablamos de trata de seres humanos. No podemos, desde un enfoque crítico de derechos humanos, no podemos parcializar el concepto, no podemos mirarlo desde un sector o desde un solo elemento, o sea, no hay una sola explicación. No es solamente un problema de prostitución sí o prostitución, no es solamente un problema de políticas migratorias mejores o peores, es un elemento multidimensional. Y como no nos acerquemos desde esa mirada, no va a haber una solución. Eso es algo que nos parece importante. Bueno, como he dicho anteriormente, por supuesto, la trata de seres humanos para explotación sexual tiene una cara de mujeres y niñas, iba a decir principalmente, pero es que no es principalmente, es que es así. Pero no solamente con la explotación de fines sexuales, también en el ámbito laboral, en otro tipo en redes bueno, aquí tenemos los casos, bueno, aquí estoy en Mérida, en Extremadura, pero en Andalucía tenemos los casos de las mujeres que trabajan en los campos, en la recogida de fresas. O sea, el concepto de la trata de seres humanos no la podemos limitar solamente a los fines de explotación sexual, que por supuesto es algo principal, pero es que la trata ataca a la mujer desde muchas capas, ¿no? De muchísimas capas y desde muchas iba a decir profesiones, pero no solo profesiones, sino elementos donde la mujer se convierte en un consumo, en un consumo más. Y como un elemento de consumo más, en un modelo neoliberal como en el que estamos, donde todo es producción y consumo, la mujer mujeres y niñas se convierten en un consumo más, donde hay demanda, que es en el norte, principalmente con países del sur, donde mujeres y niñas son las principales víctimas, ¿no? Igualmente, nosotros, como os he dicho, cuando hablamos de trata, desde una perspectiva crítica de derechos humanos, otro elemento que nos parece importante es la contextualización cultural, ¿no? No podemos entender la trata sin entender los mecanismos que existen en cada territorio del que estamos hablando. Por supuesto, la explotación hacia las mujeres es algo global y general, pero digamos que la explicación, aunque haya una explicación global como puede ser el patriarcado, cada contexto cultural tiene sus propios mecanismos. Cuando trabajamos, nosotros, bueno, se me ha olvidado deciros que nosotros venimos de la intervención social, somos trabajadores sociales, no somos juristas ni de este tipo ni de otras profesiones. Entonces, todas estas preguntas nos las hacemos de cómo podemos, las organizaciones sociales que trabajan, intervienen en trata, cómo podemos intervenir, en este caso en Andalucía, que es de donde yo vengo, en Andalucía cómo podemos apoyar o ayudar tanto a las organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de trata como con las propias mujeres, ¿no? Esa pregunta desde la intervención con mujeres que vienen de África subsahariana, con mujeres que vienen de América Latina.
Aunque los mecanismos de explotación sean los mismos, digamos que los mecanismos culturales no son iguales, ¿no? Nosotros, sobre todo en el proyecto en el que trabaja, Nuria lleva los 3 últimos años muy vinculados principalmente a proyectos vinculados con África subsahariana, especialmente trabajamos en Nigeria y en Camerún. Nos parece, y en el segundo proyecto principalmente, que es donde yo más participé, donde más trabajamos fue con Marruecos y con Camerún, ¿no? Entonces, bueno, la mirada de lo que voy a exponer aquí va más vinculada a esa realidad, ¿no? Pero por supuesto hay muchas realidades, no tiene, como hemos dicho anteriormente, la trata en Camerún no tiene nada que ver con la trata aunque los mecanismos de explotación general y la lógica neoliberal es global, los mecanismos culturales en Rumanía no tienen nada que ver con los mecanismos culturales que podemos encontrar en Camerún, o incluso Camerún y Nigeria. Son realidades completamente distintas. Además, eso lo vamos a ver muy bien ahora. Algunos aprendizajes de las mujeres, de trabajar con mujeres y organizaciones subsaharianas nos lleva a entender que la situación política, como hemos dicho, de estos países son muy importantes de entender. Por ejemplo, Nigeria es un país mucho más rural, mucho más, digamos, más empobrecido que en el caso de Camerún, que aunque es un país africano, digamos que para el contexto es un país que económicamente, digamos, tiene otras connotaciones. Por lo tanto, una mujer que es captada y obligada a estar en redes de trata, no tiene nada que ver, a lo mejor, los mecanismos con los de captación de un lugar o de otro, ¿eh? Eso es importante tenerlo en cuenta. Nos parecía importante conocer los obstáculos del trayecto, porque las organizaciones que trabajan en Andalucía las mujeres que llegan de África subsahariana, tanto de Camerún, Nigeria, vienen, bueno, no sé si aquí hay personas de organizaciones sociales que trabajan con mujeres víctimas de trata, pero la situación en la que vienen las mujeres es una situación bastante dura. Entonces nos parecía importante conocer, por muy duro que fuera, conocer qué pasa en ese trayecto, o sea, qué pasa por todos esos países por lo que han pasado estas mujeres y estas niñas, qué es lo que le pasa por todo este trayecto. Nos parecía importante para entender cómo podíamos hacer, cómo las organizaciones, porque nosotros somos universidad, no somos organización que trabaje directamente con las mujeres. Nuestra obligación es entender qué es lo que ocurre y poder dar pautas desde las teorías críticas a las organizaciones que les puedan servir y a las mujeres para poder trabajar y poder denunciar este elemento. Y bueno, esto nos hacía también acercarnos para saber cuáles son las limitaciones que desde la intervención social nos encontramos para trabajar con este tipo de mujeres, ¿no? Y muchas veces, bueno, lo que más nos encontramos es principalmente esa mirada parcial, ¿no? Esa mirada parcial, muy victimizadora, que por supuesto es lógica, pero también es necesario reconocer a las mujeres como personas dueñas de su futuro hasta cierto punto, ¿no? Porque elegir entre que te corten la cabeza o elegir que te ahorquen es una elección ficticia, ¿eh? Es una elección ficticia, por lo tanto tenemos que entender cuáles son las elecciones a las que están obligadas estas mujeres, algunas de ellas, ¿no? Porque como veremos, la captación es muy diversa. Hay desde mujeres que pueden estar engañadas, hay desde mujeres que están obligadas por situaciones personales a decidir, obligadas a decidir entrar en esas redes de trata, pero como digo, es una decisión ficticia que no es real, porque ¿quién puede decidir ser esclavo? No lo puede decir nadie. Eso no es real, ¿no? Pero tenemos que entender por qué ocurre eso, ¿eh? Tenemos que entender por qué ocurre eso.
Pero también pasa por reconocer a las mujeres no solo como víctimas, sino también como personas con un proyecto vital, porque eso ayuda a tener un empoderamiento de la mujer y de la persona como ser humano, sobre todo en personas que vienen de un trayecto, como veremos ahora en un vídeo que quiero poner, muy duro, ¿no? Para esto, bueno, os traigo un vídeo sobre un documental que se llama El hilo de la luna, no sé si alguien lo ha podido ver, que es un documental que se ha proyectado en varios festivales. Es un documental que recomiendo, que se hizo, yo no estaba en ese proyecto, se hizo en uno de los primeros proyectos que hizo Nuria, con dos investigadoras, que es un proyecto de la Agencia Andaluza de Cooperación, donde se intentaba conocer por lo que pasan estas mujeres desde sus propias palabras, pero con artes, con elementos creativos, ¿no? Y por eso se utilizó elementos audiovisual para generar un documental que ha tenido bastante éxito. Y que para mí, en el caso de Nuria no, pero en mi caso fue importante este documental porque fue un punto de partida para entender mejor en qué significaba cuando hablamos de trata de seres humanos, pero no solo eso, fue un punto de partida para empezar a deconstruir, como veremos después, una concepción generalizada que tenemos de la trata de seres humanos. Pongo el vídeo, ¿vale? El documental es 40 minutos, por supuesto no lo vamos a ver, pero sí hemos hecho un pequeño montaje, porque la historia, el documental va narrando, o son entrevistas a diferentes organizaciones, tanto en origen, tránsito y destino, origen en el caso de Nigeria, tránsito en el caso de Marruecos y destino en el caso de Andalucía, organizaciones y mujeres que han pasado por ese recorrido desde Nigeria hasta Andalucía, cómo lo han hecho, y lo narra toda una niña que pasó por esa realidad, y a través de una ilustradora se hizo un libro muy bonito que lo tenéis a vuestra disposición también, para poder trabajar de manera didáctica. Creo que es bastante interesante. Ahora, al final de la exposición dejaré un enlace donde podéis descargar todos los libros, incluso el documental entero, para que lo podáis ver. Pero me parece que para traer a debate, y parece importante poner este corte, por lo menos este corte, que es la suma de la parte que ha hecho la ilustradora contando la historia de esta chica, ¿no? Bueno, imagino que no sé si muchas personas teníais conocimiento del camino, de la dureza del camino que pasan estas mujeres y niñas, porque en este caso es una niña, o sea que que es un tipo de trata también que hay que distinguir, creo, pero bueno, hay un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía, ¿no?, sobre lo que significa la trata. La trata no es solamente el que una mujer tenga que pagarle una mafia para devolverle una supuesta deuda por haber cruzado frontera. La trata conlleva digamos, elementos que cualquiera de nosotros no podríamos soportar ni un mínimo, ¿no? Hablábamos con una psicóloga que nos decía que el camino es igual de duro como haber estado durante muchísimos años en un campo de concentración, ¿no? Bueno, pues muchas de esas mujeres lo hacen, pasan, resisten y siguen teniendo sueños, ¿no? Y eso es muy difícil pararlo, ¿no? Nosotros este documental, este vídeo en concreto, yo después de los últimos proyectos que hicimos, no me gusta este documental. Os voy a contar por qué. No porque no sea verdad, claro que lo es una realidad, pero es una realidad.
Después, porque esta es la realidad principalmente que te puedes encontrar en países como Nigeria. Pero en Camerún hay otro tipo, por ejemplo, de trata. En Costa Rica hay otro tipo de trata. Cuando vemos este vídeo pensamos, que es el miedo que a mí me da cuando lo pongo en una conferencia de este tipo, nos da miedo, y eso lo he hablado con Nuria, de que parezca de que la trata es esto. Esto es un tipo de trata, por supuesto, y es una historia real, pero no es la única. No es la única. Hay que tener en cuenta muchos matices. ¿Cuáles son los matices de este vídeo? Culturales. Es de un país concreto, de Nigeria, de una zona concreta, que es Benin City, que digamos que es como el origen, es el espacio donde más captación hay de África, ¿no? Otro tema importante, es una niña, no es una adulta, porque quizás una persona adulta en algún momento puede hacer esa falsa elección, falsa, eso nunca recordemos, porque no es una elección real, cuando tú decides ser una esclava porque no puedes vivir bien en tu país o por lo que sea. O sea, que si es una niña, es una situación peor, porque ella sí que no puede elegir, no puede hacer esa falsa elección, ni siquiera. Entonces, tiene muchos elementos que a nosotros, en el segundo proyecto que hicimos en Camerún, nos parecía importante, digamos, desmitificar de este vídeo. Otro elemento importante, el yuyu. No sé si habéis entendido un poco lo que es el yuyu. El yuyu es la magia negra, ¿no? Se utiliza mucho para chantajear a las mujeres, por si van a la policía o van al cuidado, pues digamos que ellos guardan como trozos de uñas, trozos de cabello, diciéndoles que las utilizarán para matarla a ella o a su familia si van a la policía, si van a la Guardia Civil o si van a denunciar el caso. Bueno, nosotros contábamos esto en Camerún y se reían. No es una realidad que esté en todos sitios. Entonces, cuidado con esa mirada generalista de la trata. Tenemos que tener esa mirada contextual. Es importante ver esto, pero esto es un tipo de trata. No podemos meterlo todo en el mismo lugar, ¿no? Y eso sí nos parece muy importante. Para nosotros el viaje a Camerún fue impactante porque era completamente diferente, y aunque fuera un país africano, con una realidad, o sea, una realidad global, que es un estado, que es una sociedad patriarcal, donde la mujer es explotada desde todos los aspectos, mujeres y niñas, pero las pautas culturales son diferentes y las captaciones son diferentes, y a la hora de trabajar con esas personas es diferente, o ponerlas en duda en muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que hablábamos con una mujer que nos decía, bueno, el tema por Dios, ¿cómo puede pagar una mujer la deuda a pagar? Nos decían que podían ser 60, 70.000 euros, ¿no? Para poder devolver el haber llegado a Europa, ¿no? Y claro, nosotros nos echamos la mano a la cabeza, nos decían, bueno, pero es que nosotros, me decía una mujer, ¿no? Nos decía muy personal, una hipoteca que nosotros pagamos 30 años, una casa, nos parece una locura. O sea, lo que quiero decir, por supuesto que es una locura, pero son las realidades que injustamente les ha tocado vivir en un mundo desigual. Y tenemos que ser conscientes de eso. Vivimos en un mundo que genera desigualdad, y los problemas desde una teoría crítica de derechos humanos es ir a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas no es decir solamente somos un Estado feminista, como dicen muchos gobiernos. Eso se tiene que ver en muchos elementos. No solamente con el tema de la abolición de la prostitución, que puede ser un elemento o no, eso lo dejo en el discurso de cada uno. Pero, por ejemplo, las políticas migratorias. Porque las políticas migratorias son injustas para todas, pero especialmente para las mujeres. Porque son víctimas, especialmente en todas las represiones de los Estados. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. En mi caso, y esto es una opinión personal, después de esta experiencia, si tengo que poner el foco de atención en algo, o sea, pienso, como he dicho, que es algo multidimensional. Hay que abordar el tema de la prostitución, hay que abordar el tema de la inmigración, hay que abordar el tema de los países empobrecidos por ende de países enriquecidos.
Pero si tengo que elegir algo, el problema principal que me encuentro son las políticas migratorias. Porque de verdad, o sea, yo creo que si una persona tuviese la facilidad de ir a una embajada y decir quiero un visado, no existirían redes de trata. Quizás sí, pero en mucha menor medida, ¿no? Digamos que desde mi posicionamiento y desde mi experiencia creo que es un elemento clave. Y ahí hace falta apuestas de políticas públicas y apuestas de políticas migratorias. Y eso hay que pedir. Ser feminista no es solamente estar a favor o en contra de la prostitución, es también de exigir políticas migratorias más justas para todas, porque eso también influye a las mujeres. Para mí ese tipo de elementos ha sido un descubrimiento con este trabajo, ¿no? Por supuesto, como digo, la trata es multidimensional, hay que abordarla desde todos los diferentes estadios que hemos visto. Hay que tener esa perspectiva también colonial. O sea, África es una región explotada históricamente. O sea, todo lo que sea explotar en África, desde un sistema neoliberal patriarcal, la mujer es un elemento de consumo más en una zona especialmente explotada como es África. Por lo tanto, la mujer es un elemento más de consumo y de explotación para las demandas de los países del norte. Por eso el tema de las políticas migratorias son muy importantes, ¿no? Bueno, perdón, sigo. A ver por dónde nos habíamos quedado. Bueno, nosotros hemos trabajado desde Andalucía, hemos trabajado con organizaciones que trabajan en Andalucía, especialmente Almería, Cádiz, Algeciras. Bueno, podemos decir que las principales mujeres de países de exportación son Nigeria, Camerún, Mali, que se entran por la costa desde Ceuta y Melilla, que muchas de esas mujeres que son captadas son utilizadas por las propias redes como otra manera más de explotación, vigilando al resto de mujeres y al resto de mujeres que pueden ser explotadas, y que llegan a los CETI, a los centros en Ceuta y Melilla, esperando ser explotadas en el resto del territorio, ¿no? Como hemos visto, el recorrido que hemos explicado anteriormente sería los espacios donde no me quiero ampliar demasiado. Bueno, los espacios donde se esperan para cruzar la frontera son lo que vemos a continuación: Uda, Nador, Tetuán, Tánger. La intervención social con las posibilidades víctimas de trata. Bueno, esto lo voy a pasar porque si no, voy a pasar al decálogo de buenas prácticas, que me parece más importante. Cuando nosotros hicimos este proyecto, cuando terminamos, con el proyecto del trayecto, donde se veía el vídeo que acabamos de ver, nos encontramos con esos encuentros, esa mirada desde un marco teórico crítico, donde entendemos que tenemos que analizar los matices de todos los territorios donde estamos trabajando. El vídeo, el documental del primer proyecto, digamos que se quedaba un poco corto, porque se adentraba en una sola realidad. La universidad, generar alguna herramienta que pudiera dar posibilidades a las organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de trata, que les sirvieran de alguna manera toda esta experiencia que nosotros estábamos acumulando con nuestras investigaciones. Y de ahí sacamos un decálogo de buenas prácticas, ¿no? También como un proyecto de la Agencia Andaluza de Cooperación, ejecutada por la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, el decálogo es un poco lo que he estado contando a lo largo de mi intervención. Hay que problematizar el concepto de trata, hay que llevarlo, no hay, como he dicho, un solo tipo de
trata, hay que ver cuáles son los principales orígenes, cuáles son los principales elementos. El consumo de prostitución es una explicación en el norte, las políticas migratorias es otra, los contextos culturales son otra, la pobreza generada en el mundo es otra, el neoliberalismo es otra, el patriarcado es otro, aunque va todo de la misma mano, pero digamos que no podemos centrarnos solo en un elemento, ¿no?, para cuando hablamos de trata, ¿no? Yo por eso, nosotros sí nos parece importante cuando se habla de prostitución intentar separarlo de la trata, pero no porque no haya vinculación, que claro que la hay, o sea, no hablamos de eso, pero sí nos parece importante porque muchas veces cuando sale el tema de prostitución en el tema de trata lo acoge todo y no permite ver estos matices de los que estamos hablando. Entonces eso nos preocupa porque entendemos que no es solamente un problema de consumo de prostitución, ese es uno de los problemas. Pero hay otros espacios, otros elementos, como hemos dicho, como el de política migratoria, que me parece importante, que hay que abordar cuando hablamos de trata. Sobre todo desde las políticas públicas esto muchas veces no interesa. Desde las políticas públicas y desde las administraciones públicas esto parece que no interesa. Es más, voy a ir más allá. Creemos que en muchas ocasiones se utiliza las políticas migratorias, se utiliza digamos apoyo para financiación para luchar contra la trata, para fortalecer muchas veces políticas migratorias más restrictivas. Es una manera también de criminalizar digamos la lucha a favor de los derechos humanos. Digamos que este es otro punto de vista que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, decíamos que es necesario problematizar. Hemos dicho también que es importante contemplar esa diversidad territorial, saber de dónde estamos hablando, reconocer esa variabilidad cultural. Como hemos dicho, es un fenómeno complejo, no es solo prostitución, tampoco son solo políticas migratorias. No se puede, pero sin embargo no se puede desvincular, porque si es algo que se suele hacer, sobre todo como hemos dicho desde las administraciones públicas, no se puede decir que se va a luchar contra la trata y no abordar los fenómenos migratorios y no abordar las políticas migratorias. Las otras 5, hay que generar marcos reguladores, son insuficientes, especialmente en España. Cambiar la mirada sobre las personas en situación de trata, de víctimas a protagonistas, conceptos de intervención social más concretos para trabajar desde la trata. Digamos que sobre todo en Andalucía, que es donde yo resido, donde hemos hecho este tipo de investigaciones, digamos que no hay un diseño de intervención por parte de las administraciones claro, más allá del apoyo concreto para itinerarios formativos, itinerarios para temas de vivienda o elementos así. Y eso es destino. Si nos vamos a Marruecos, donde también hemos estado trabajando con algunas organizaciones que trabajan, pocas, pero las hay, tienen mucha dificultad, porque para ellos en un momento dado el que haya tantos flujos migratorios de personas que van en tránsito hacia Europa, no saben cómo abordarlo. Es un espacio nuevo, ¿no? La cooperación internacional para el desarrollo debe tener una mirada crítica e integral de la trata de seres humanos. Esto nos parece importante porque muchos de los elementos muchas de las organizaciones que trabajan la trata se hace desde la cooperación internacional, ¿no? Tenemos que tener esta mirada integral y crítica del concepto para entender realmente a las mujeres y el por qué ocurre este proceso, ¿no? Y hay que abordar la mirada de los derechos humanos, hay que romper con esa mirada meramente normativa. Tenemos que entender, como hemos dicho, que trabajar los derechos humanos con mujeres que son víctimas de trata, o para trabajar la trata de seres humanos, tenemos que hacerlo de una forma integral. Soy muy pesado en esto, pero es algo
que creo que intentamos que sea lo novedoso en nuestro discurso, porque vamos a conferencias sobre trata y nos encontramos casi siempre lo mismo, el protocolo de Palermo, el tema de la explotación sexual, pero es que esos elementos son, claro, importantes, pero no son los únicos. No invisibilicemos la responsabilidad que tienen y que tenemos en otros espacios. Sobre todo, especialmente, quiero hacer hincapié en las administraciones públicas, ¿no? Y bueno, quiero terminar poniendo un pequeño vídeo, no sé si tenemos tiempo, de 5 minutitos. Sí. Donde ponemos el último trabajo que ha estado Nuria principalmente. Lo ha hecho en consonancia con Costa Rica y con Marruecos, dos realidades muy diferentes, y bueno, pero se hizo un pequeño vídeo como producto final que creo que recoge bien, hay cosas que no me gustan, pero bueno, recoge un poco bien lo que hemos estado con. Bueno, será un placer poder compartir con vosotras, no sé, reflexiones, ideas o preguntas.